Hola, hola, bendiciones para todos. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, gracias a Dios. Es una noche, bueno, en Venezuela maravillosa. Es una noche fresca. Es una noche bendecida. ¿Por qué? Porque estamos en el día del Señor, el día del Señor que es el Santo Sábado. Y estamos muy felices, hermanos, porque Dios ha estado de nuestro lado. Aún en los momentos difíciles. En los momentos difíciles el Señor ha estado de nuestro lado, ha estado el Señor. Sí, quiero informarles que el querido pastor Luis Fernández, después de Dios actuar, ¿verdad? Salió de donde estaba privado de libertad. Estaba privado de libertad el querido pastor, ahora está libre. Pero también quiero informarles que, bueno, dos hermanitas nuestras de la iglesia de Cúcuta han fallecido trágicamente. Vayan los consuelos, las palabras de consuelo para los familiares. Recuerden que la muerte de los hijos de Dios es estimada a los ojos de Él. Y la Biblia dice que la muerte es un descanso, es un sueño profundo. Y luego viene el despertar. Son palabras de parte de este programa, de nosotros, la familia Hernández Rodríguez, familia ministerial, en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Así que el Espíritu Santo conforte los corazones de mis queridos familiares, de estas dos almitas que estaban ya en una edad avanzada, que perdieron la vida de manera trágica. El Señor les brinde consuelo. El Señor es el bálsamo de vida, sí, para ellos. Bien, bien. Tenemos un compromiso nosotros enorme y quiero darles la bienvenida a todos a este programa Dosis de Conocimiento para tu Bienestar Espiritual. Aquí lo que se busca es que usted sea fortalecido espiritualmente, de que usted pueda crecer espiritualmente mediante la gracia del Ser Eterno. Es decir, la gracia del Señor, del Espíritu Santo. Estamos en la serie llamada a las personas que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hay personas que dicen, no, esto está mal. Uno sabe que está malo, está consciente de que no es bueno y la gente dice bueno. Y uno sabe lo que es bueno y ellos le dicen malo. Y uno sabe lo que es malo y ellos le llaman bueno. Es un problema, una diatriba. Y la palabra de Dios pronuncia un ay de dolor, un ay de sentencia, de condenación. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es terrible esto, es muy terrible, estimados hermanos. Hay que cuidarse. Nosotros hemos alcanzado el fin de los tiempos. Nosotros hemos alcanzado el fin de los tiempos y estamos viviendo en la profecía de aquel ángel que dijo: el tiempo no será más. O sea, el tiempo es breve porque el tiempo profético con fechas establecidas pasó. Ya pasó. Los eventos que vienen por delante, que son mínimos, son pocos, pero son de gran magnitud. Esos, hermanos, esos momentos, esos eventos son cruciales para el pueblo de Dios. Y en este momento, como les dije, que hemos alcanzado el fin de los tiempos, la situación se torna cada vez más compleja porque estamos en pleno apogeo, ya en el ocaso de esta guerra espiritual que va rumbo a los 6.000 años. Rumbo a los 6.000 años. Qué cosa tan tremenda. Ahora, la guía infalible para el ser humano. ¿Sabe usted cuál es la guía infalible para el ser humano? Esto que está aquí. Este libro, la palabra de Dios, es la brújula del ser humano. En términos modernos, es el GPS que nos guía a la patria celestial, a la patria eterna. Así que, estimado amigo, no podemos desdeñar nosotros los consejos bíblicos. Hay elementos que el ser humano, que la amplia sociedad llama como bueno y es malo, y lo que el hombre tiene como sublime para Dios, que es abominación. Es una cosa muy seria, muy seria. La sociedad se está desmoronando. Hay una descomposición en la sociedad.
en lo que conocemos como valores. Independientemente de nuestra cultura, hay valores en cada país de acuerdo a su realidad. Y hay principios eternos, bíblicos, que deben ser sostenidos, valorados, ponerse en práctica. Y esos principios eternos están siendo pisoteados, ¡Qué tristeza! ¡Qué desgracia! Es la condición social, espiritual, física, mental de la sociedad en estos últimos días. Y nos toca a nosotros presenciar este último episodio y ser parte de este enorme drama. Ser parte de este drama, nos toca a nosotros ver eso. Palpar con nuestros propios ojos la criminalidad, la planificación del mal, el desvío de las leyes, el usar la autoridad, la investidura para socavar la felicidad de los demás, para ejercer un poder hegemónico sobre otras personas. Es peligroso, es muy peligroso. Sí. Estamos mal, hermano. Estamos mal. La gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto es una cosa espantosa. Y quiero decirles a ustedes en esta noche que las personas que rechacen esta guía espiritual, la educación superior, que fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1600 años, la Biblia es la regla de conducta que el Señor nos ha dado a nosotros. Y muchas personas la desechan, la desprecian, arrojan las escrituras, no les importa. Y hubo una nación que cometió ese grave y terrible error de despreciar a los dos testigos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, habla la palabra de Dios, o mejor dicho, el capítulo 11 de Apocalipsis, habla de dos testigos que fueron muertos en las plazas. Le colocaron una cruz y la gente se alegró y se regocijó porque habían dado muerte a los dos testigos. Y los dos testigos es nada más y nada menos que el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el siglo XVI, la Reforma presentada a los pueblos, o la Reforma presentaba a los pueblos en aquel momento la Biblia que es el majestuoso y maravilloso libro, la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, la Biblia en el siglo XVI procuró entrar en todos los países de Europa, y algunas naciones le dieron la bienvenida como Biblia, como la palabra de Dios, la mensajera del cielo. Pero en otros países donde gobernaba la Roma, ¿sí?, en los 1260 años, en esos otros países, ¿qué hicieron ellos? Bloquearon la entrada de la palabra de Dios. Y la luz y su influencia ennoblecedora, transformadora, como dice el apóstol Pablo, de espíritu, de alma y de cuerpo, quedó excluida casi por completo. Y hubo países en que la luz logró penetrar, pero las tinieblas no permitieron apreciarlas. Es una cosa espantosa, es una situación difícil. Estamos hablando del siglo XVI, cuando la Reforma estaba en su apogeo. Durante siglos, estimados amigos televidentes, oyentes, en el tiempo real y en el tiempo diferido, durante siglos el error disputó su dominio y el mal triunfó en ese momento y la verdad divina fue desechada. ¡Qué terrible! Estas naciones llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo. Excluyeron de sus naciones, de sus países, la palabra de Dios. La desecharon. ¿Y sabe qué dice Juan 3:19? Esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta, estimado hermano, amigo y amiga?
Amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿conoce usted cuál es la nación europea que suprimió por completo la Santa Biblia? ¿Y cuáles fueron las consecuencias por haber suprimido la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ello? Esta profecía, estimado hermano, se cumplió de un modo muy preciso en Francia, en la Revolución Francesa en el año 1793. El mundo oyó por primera vez, escuchó el mundo que una asamblea de hombres nacidos y educados en plena civilización se habían arrogado el derecho de gobernar a esa nación y desecharon por la asamblea la palabra de Dios. Francia, estimados hermanos, es esta nación. Le hizo la guerra a la palabra de Dios. De manera asombrosa le hizo la guerra a la palabra de ¿quién? Del Señor. Le hizo la guerra. Sí. El 26 de noviembre, escuchen bien, anoten esta fecha. El 26 de noviembre del año 1793 se promulgó un decreto en París para abolir la religión. ¿Qué fecha? El 26 de ¿qué? De noviembre del año 1793. Francia llamó a la palabra de Dios mala, pecaminosa, y llamó a la diosa de la razón buena y edificativa. ¿Y qué pasó con esa nación, con Francia? La palabra de Dios dice, estimados oyentes, amigos y amigas, que los dos testigos iban a ser muertos y sus cadáveres quedarán en la plaza, la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué tal? Y luego dice la palabra que los cadáveres estarían tendidos por 3 días y medio, es decir, 3 años y medio. Esta profecía tuvo cumplimiento el 26 de noviembre del año 1793. Francia, en su gobierno, en su cámara, ¿qué hizo? Suprimió la palabra de Dios, negó la existencia de Dios. Hubo una nación que no quería reconocer al Señor en los tiempos bíblicos y fue Egipto. Faraón dijo, ¿quién es Dios? Al final, el pobre Faraón en su rebeldía reconoció al Señor, pero no lo aceptó, porque persiguió al pueblo de Dios. Y Sodoma y Gomorra, que eran ciudades terriblemente corruptas, también rechazaron al Señor. Y dice que en ese momento, que era así, donde nuestro Señor fue como crucificado, donde nuestro Señor fue crucificado. Ahora, en el año 1793, el 26 de noviembre, París aprobó un decreto donde abolía la religión. No existe Dios y no quieren la Biblia. Hermanos, amigos, el mundo está como está, donde se retienen los vientos huracanados de las pasiones humanas, los crímenes, donde se mantiene en jaque las naciones, es por la influencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es rechazado, esto, hermanos queridos, el freno le es quitado. Y ahora, déjeme decirle, no estamos como en Francia. El Espíritu de Dios está todavía sobre las naciones. Y el Espíritu de Dios está refrenando las pasiones humanas. Pero ¿qué vivió Francia? ¿Cuál fue la experiencia de Francia? Ya que el freno de Dios le fue quitado, el pueblo despreció la gracia del Señor. Despreció el pueblo la gracia del Señor. Y se permitió al mal que llegase a su madurez. Y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz.
¿Qué atrocidades? Ustedes pueden buscar un libro que se llama El conflicto de los siglos. Una historiadora norteamericana presenta de manera vívida los cuadros que se vivieron en el momento. Usted puede buscar en la biblioteca de historia universal de manera digital por Google o por YouTube u otros medios de investigación, y se va a dar cuenta cuáles fueron las consecuencias tan fatales, hermanos queridos, tan fatales que vivió Francia por haber despreciado la palabra de Dios. Llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan difícil de creer, y esto fue registrado en los anales de la historia. La única nación del mundo, ¿sí?, que se demostró de manera erguida en rebelión contra el autor del universo. Hubo una degradación moral corrompida. Después que rechazaron la palabra de Dios, hubo una corrupción en la sociedad que pueden compararse con la que acarreó la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué tal? Entonces, en primer lugar, ¿qué hubo? Una condición moral degradada, corrompida, como la que acarreó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el mundo va en este camino, porque el mundo está rechazando la verdad divina. Y para echarle un ojito al mundo, tenemos que ver solamente las redes sociales. Así es. En segundo lugar, el matrimonio, que es el contrato más sagrado que puedan hacerse los seres humanos, ¿sí? Vamos a ver aquí que tenemos una situación. Sí, una situación aquí con la señal. Ahora los seres humanos, hermanos, firman un contrato tan bonito, tan hermoso. ¿Cuál es ese contrato? Un contrato tan maravilloso, ¿sí?, que es el matrimonio. Es el pacto entre dos personas. Entre dos personas es el pacto matrimonial. ¿Y sabe qué dijo una mujer que era muy conocida por sus dichos, su agudeza mental? Sofía Arnold. Ella dijo así: el casamiento republicano no es otra cosa que el sacramento del adulterio. La corrupción moral en que llegó este estado, en que consideraron el matrimonio. ¿Qué tal? Hubo persecución enorme hacia los cristianos, porque Francia tenía célebres, hermanos, personajes bíblicos o personajes que estudiaban la palabra de Dios y que predicaban la verdad. Se desató una persecución enorme. Claro, el primer punto era una degradación como moral. En segundo lugar, bueno, el mandamiento o el contrato del matrimonio, que es un pacto sagrado, lo abolieron. Y eran como los días de Noé también. Y ahora aquí hubo una persecución espantosa hacia los cristianos. ¿Qué tal? Eran cazados y arrastrados a las galeras, donde debían llevar una vida de esclavos y también un sufrimiento enorme hasta la muerte. ¡Qué tremendo es esto! Se torturaba enormemente a los cristianos, producto de haber rechazado la palabra ¿de quién? De Dios. Muchas personas que creían, que leían la palabra de Dios, fueron sacrificadas o asesinadas a sangre fría. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas, de niños, fueron sacrificados también. El país fue asolado por la espada y el hacha y la hoguera. Francia, hermanos queridos, llamó a la palabra de Dios mala. Hizo de la palabra de Dios tinieblas. Las llamó tinieblas porque era la luz. Qué tremendo, hermanos queridos. Atrocidades que se cometieron en Francia en plena revolución francesa. Una cosa espantosa. A Jesucristo se le declaró en Francia como el impostor.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por quién, por mí. Nadie puede ir al Padre por mí, y declararon a Jesucristo como impostor en Francia. ¿Y sabe qué decían los franceses en aquel momento? Aplastad al infame. Lo cual decían refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Cualquier tipo de blasfemia contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano y eran exaltados a los mejores puestos hombres más degradados e inmorales. El culto a la deidad, por supuesto, fue prohibido por la Asamblea Nacional. Y lo hemos dicho, ¿en qué fecha? En el año 1793. ¿Sí? 1793. Anoten bien la fecha, ¿verdad? En el año 1793 fue quitada la Biblia. La nación por decreto dijo, no existe Dios. Y la Biblia es una sarta de mentiras, decían los franceses. 26 de noviembre de 1793. No podemos olvidar esta fecha en que Francia llamó a la palabra de Dios como algo como, la consideró algo malo. 1793. ¿Qué se desencadenó en Francia? Una inmoralidad total. Total. ¿Inmoralidad cómo? Total. Persecución a los cristianos. Muerte a los ciudadanos. Sospechas por todos lados. Las Biblias eran recogidas y eran quemadas en montones, la palabra de Dios. El día de descanso, que es el sábado, fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. ¿Qué tal? Y ahora, en cuanto a la muerte, se decía, la muerte es un sueño eterno. No hay resurrección, no hay que entregarle cuenta a Dios, cuando el apóstol Pablo dijo que vendría un día en que todos los hombres tendrían que ser juzgados. Y nosotros sabemos cuándo es, hermano. ¿Cuándo es? Bien, hay un pasaje bíblico en Proverbio que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Torcieron las escrituras y decían los franceses que ese pasaje bíblico podía considerarse o podría considerarse como que el principio de la sabiduría es el principio de la locura. De la locura. ¿A qué tope, a qué estándar había llegado quién? Francia, la Francia incrédula. Francia incrédula había callado la voz de quiénes, de los testigos del Señor. Sí, la palabra de Dios yacía muerta en las calles y los que la odiaban estaban felices, estaban contentos, Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento no alto. No hay Dios, decían quienes, los incrédulos, los franceses, hermanos. Francia cayó en una idolatría tan degradante que rindieron culto a la diosa de la razón. Echaron por tierra la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dijeron? Sacaron a una mujer, ¿verdad? Una mujer esbelta, hermosa, semidesnuda, ¿verdad? Cubierta por un velo, y la llamaban la diosa de la razón. Y dijo Francia, esta es vuestra diosa, la diosa de la razón. Qué tremendo, qué tremendo. La palabra de Dios dice, estimado amigo y amiga, en Proverbios 14:13 y Proverbios 16:12, la justicia engrandece a la nación y con ella será afirmado el trono. ¿Qué hace la justicia? Engrandece a la nación. Francia tocó fondo, hermano, por su espíritu ateo, por haber rechazado la palabra de Dios. El efecto de la justicia será paz y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17 dice, el que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. Claro, porque tienen el principio de que de la sabiduría del temor del Señor. Pero Francia, ¿qué hizo? Francia lo desechó.
Producto de esta situación en Francia, no quedó de otra. La gente huía de Francia. Los talentos se fueron. Gente preparada, gente que Dios había bendecido con altos conocimientos, se fueron, hermano. Y otros países fueron enriquecidos con los preciosos dones, ¿sí?, de estos migrantes, Al final, hermanos queridos, la ruina era terrible para Francia. Era terrible para Francia. Al Francia rechazar el evangelio que le brinda bienestar, franqueó las puertas de la incredulidad y la ruina. ¿Qué cosa, hermano? Es una guerra, hermano, una guerra contra la Biblia. Inició en una era conocida en la historia como el reinado del terror. El reinado del terror. La paz y la dicha fue como desterrada de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. Ahora todo el mundo sospechaba de todo el mundo. Estaba el espíritu satánico allí, hermano, en la sociedad francesa en ese momento. Estamos hablando de noviembre de 1793, 1794 y así. Y hermano, se levantaba un partido revolucionario contra otro y Francia quedó convertida en un inmenso campo de batalla, donde las luchas eran como inspiradas y dirigidas por el mismo Satanás. ¿Te das cuenta? Entonces podemos hacer un análisis nosotros, una analogía entre Francia y el mundo actualmente. ¿Cómo está el mundo actualmente? ¿No está el mundo despreciando la palabra de Dios? ¿No está el mundo llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿No está el mundo hoy día a nivel mundial casi con 8.000 o un poco más millones de habitantes despreciando la palabra de Dios? Fíjense en algo. ¿Cuántas personas guardan el día sábado? Que está decretado en la Biblia, que fue dado al hombre Adán, a nuestro padre Adán. ¿Y cuántas falsas doctrinas no se han levantado en contra del santo sábado? En la inmortalidad del alma. Es una teoría satánica que está registrada en Génesis capítulo 3, cuando le dijo Satanás a la mujer, no moriréis. Y el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuántas personas no enseñan que el mandamiento número 5 o el quinto mandamiento no debe ser respetado, el que dice honrar a padre y madre? No existen ahorita parricidas, no existen matricidas, fraticidas, infanticidio no hay ahora, promiscuos, no existe la pedofilia en nuestros momentos, no existe la conducta sexual desviada en nuestro momento. ¿No hay gente atea que no cree en Dios en el mundo? Sí lo hay. Estamos llegando a una situación de grandes horrores en este mundo, hermano, en este mundo. Qué tremendo es esto. Hermanos, Francia tenía una manera de castigar a la gente que era con la guillotina. Y el rey Carlos XVI, ¿sabe qué hicieron con él? Lo asesinaron, lo mataron, le pasaron la guillotina, a la reina también. Francia tocó el fondo, hermano, de la locura. Francia se arruinó en una época tan grande y tan hermosa, una brillantez intelectual. Pero tristemente Francia hubiese llegado a ser una potencia en el mundo, porque Dios había bendecido ¿a quién? A esta nación poderosa. Y tristemente pasó lo que pasó. 3 años y medio, dice la palabra de Dios, que estarían los cuerpos muertos, ¿dónde? En las plazas. Y hemos dicho nosotros, estimados hermanos, ¿sí?, que Francia decretó Francia el 26 de noviembre, escuchen bien, el 26 de noviembre del año 1793, Francia decretó que no existía Dios y que la Biblia era desechada, por supuesto. Entró Francia en esta locura enorme, en esta descomposición social, y obviamente trajo muerte, trajo desconfianza, asesinatos, orgías. La Cámara o la Asamblea Nacional fue algo terrible en esa época, y el 17 de junio
del año 1797, ahora se promulgó un decreto en París. ¿Sí? ¿Para qué? Para afirmar de que existe un Dios en los cielos y para darle tolerancia a la religión del cielo, para aceptar la palabra del Señor. Ustedes sacan la cuenta. 26 de noviembre del año 1793 al 17 de junio del año 1797, justamente lo que decía la profecía en Apocalipsis 11. ¿Pasaron cuántos años y medio? 3 años y medio. Y dice que el Espíritu subió a los cielos. ¿Qué quiere decir eso, estimados hermanos? Que el Espíritu subió a los cielos, dice Apocalipsis 11:12. Cuando Francia declaraba la Biblia muerta, en el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En Europa, hermanos, se organizaron sociedades similares bíblicas y la Biblia se vendió ejemplares. Hubo un hombre que se llamaba Voltaire, un francés, y dijo, para que ustedes puedan ver una Biblia, van a tener que ir a un museo de antigüedades. Este señor falleció. Y cuando él falleció, la Sociedad Bíblica compró su casa y allí colocaron una imprenta. Y esto empezó a emanar Biblias por cantidad en diferentes traducciones. Se seca la hierba, dice la palabra de Dios. Se marchita la flor. Pero ¿qué sucede con la palabra de Dios? La Biblia permanece para siempre. Permanece para siempre. Ha sufrido, hermano, grandes embates la palabra de Dios a través de la historia. Guerra se ha hecho contra este libro maravilloso, contra este libro sagrado, que hablamos un poquito al principio de ella. Es la verdadera educación. La educación en la universidad es conocida en las universidades, esas casas grandes de estudio, como educación superior. Porque si se compara con las otras, realmente es superior. Pero no, ese término no aplica, ¿verdad?, directamente a estas universidades. Porque el cerebro es un vasto campo que puede ampliarse. Nuestro cerebro está full de neuronas y en cada neurona caben miles de libros, de miles de páginas. Y cuando una persona va a la universidad, a un centro de estudio, va a capacitarse en un área, y un área del cerebro es que se capacita. El que está especialista en la medicina es en la medicina. El que es especialista en esto, pero la Biblia no. La Biblia es la educación superior porque abarca o envuelve la realidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Es una maravilla el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. El ser humano puede renacer por la palabra de Dios. Hubo un hombre que era muy celoso, estaba felizmente casado, ¿no? Bueno, la señora sintió un agobio por el marido y le dijeron al hermano, vaya allá arriba en aquel cerro, lleve la Biblia, que hay una señora que quiere la palabra de Dios. Y el muchacho se fue contento a llevar la palabra de Dios. Cuando llegó allá arriba, se acercó a la señora y le estaba explicando la Biblia. Mira, señora, aquí la historia, mira, tiene letras rojas, qué bonita esta Biblia, ¿viste? Tiene letras como rojas, y es donde habló el Señor Jesucristo. Ah, sí, qué bueno, ¿qué tal? Vale tanto, no sé qué cosa. Ok, muy bien, cuadraron el negocio. Se acercó el marido, hermano. Cuando vio este muchacho acerca de la mujer, el hombre se encendió. ¿Qué tiene usted contra mi mujer? No, señor, yo vengo a traerle esta Biblia. Ah, sí, lo que es de mi esposa es mío. Le arrancó la Biblia, la puso en un tronco que había ahí y tácata, le dio un hachazo. Y le dio un pedazo a la mujer y otro pedazo lo guardó él en su mochila, en su bolso. Día después, por allá en la montaña, cuando el hombre, como era leñador, estaba cortando, se acordó de lo que él hizo. Dijo, ¿qué libro será ese libro negro? Y empezó a leer ese libro negro. Ese libro, hermano, era nada más y nada menos que la Biblia, como lo he dicho. Y empezó a leer y a leer el Evangelio de Lucas. Le pareció importante al hombre y llegó a la historia de un padre que tenía 2 hijos. Y uno le dijo, Padre mío, dame mi herencia, que yo me quiero ir. Y le contó eso a la esposa. La esposa se sobresaltó y se admiró. Y entonces la mujer, en la noche oró al Señor por su esposo. Al siguiente día le dice, mira mujer, he leído la historia, pero el muchacho quería comer comida de cochino, de chancho, de puerco. Y no se lo permitían. Y por ella dijo, volveré a mi padre. Hasta allí me llega la historia. Préstame, por favor, la otra mitad de tu libro.
Y la mujer le prestó la otra mitad del libro, hermano. El hombre terminó de leer la historia bíblica, leyó más allá y se arrepintió. Llegó a ser un gran hombre. Pedro no se equivoca, hermano. El apóstol Pedro en su primera carta universal dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacido, no de simiente como corruptible, no, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Este hombre renació. ¿Cómo renació él? Leyendo las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo puede el ser humano ser transformado a imagen de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Pero hay personas que le llaman a esto que es luz, hacen de la luz tinieblas. Y llaman a esto que es bueno, malo. Y a lo malo le llaman como bueno. Hermano, no podemos caer en ese terreno nosotros, no. Porque que esté firme, mire que no caiga. Así que, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, vamos a echar manos de la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en ese mundo. Vamos a dejar que nuestra imaginación vuele con las escenas que presenta estos cuadros, que es la realidad del ser humano, que realmente son lugares que menciona aquí que están en la tierra. Es un pueblo que Dios tomó y que se asemeja a nosotros para este tiempo. Vamos a echar mano de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, por favor, de no llamar a lo bueno malo. Vamos a respetar los principios bíblicos del Señor. Vamos a respetar los 10 mandamientos. Y si hay algún tipo de laguna mental en cuanto al conocimiento, alguna duda que se genere porque tenemos esa naturaleza, vamos a solicitar la ayuda de algún obrero bíblico, de algún pastor, de algún colportor, de algún hermano versado, que nos ayude a entender de repente algunos capítulos o que se usen o algún lenguaje que es un poco confuso para nosotros, que de repente tiende como a ampliar esa laguna. Vamos a pedir ayuda. Pero no desechemos jamás la palabra de Dios. Así que estamos llegando al final. Catherine, ¿hay algún comentario? Alguien escribió por allí, interactuó con nosotros. Se me olvidó decir que interactúen. He estado aquí concentrado, ¿no? Concentrado. Esto es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ajá, tenemos aquí, vamos a ver quién nos escribe aquí. Caro Hernández, saludos, abrazos, feliz santo sábado. Gracias, hermana Carolina. Bendiciones, mi hermana. Sí, Carol. Muy bien, Caro, felicidades, bendiciones. Tenemos aquí a Yudeli. Feliz sábado, querido hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermana Yudeli. Bendiciones para ti. María Romero. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermana María. El Señor te acompañe. Señor te acompañe grandemente. Elda Gómez, feliz sábado para ustedes desde Cuba, mis hermanos. Qué bueno, hermanos cubanos. Bendiciones. Algún día estaré por Cuba visitándoles. Se le aprecia mucho y se le estima. Sí, se le estima. Nectalí Colmenares Moreno, saludos, buenas noches, bendiciones, feliz sábado. Oye, pastor anciano de iglesia allá en Valencia, Los Chorritos. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Jordan Malca, muy buenas noches, feliz santo sábado, Dios les bendiga. Su audiencia, saludos desde Perú. Estuvimos en Perú no hace mucho, una bendición, Perú. El Señor les acompañe a ustedes allá. Alexander Figueroa desde Quinopón, Perú. Santa Elena Guairén, saludos, feliz sábado. Oye, hermano Alexander, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás, vale? ¿Cómo están tus padres? Tiene mi WhatsApp o al privado nos escribimos, hermanos. Josué Hernández, saludos, hermanos, feliz sábado para todos, bendiciones, gracias, mi estimado hermano, querido hermano Josué, desde Valera Trujillo. Margaret Zambrano Plata, feliz santo sábado, el Señor cuide de todos, un abrazo, pastor, gracias por los temas, hermana, te aprecio mucho, bendiciones para tus muchachos y besos y abrazos también, gracias por tu saludo. Ángel Gabriel, feliz sábado. Ángel Gabriel es el de Santa Teresa. Oye, amiguitos, qué bueno que estás en sintonía. Bendiciones. Salúdame a la hermana Solis también. María Abreu. Augusto. Sí, bueno, hermana, saludos aquí en agosto. Bendiciones. Qué bien, qué bien. Vamos aquí con Liz Cueva. Dios le bendiga. Feliz santo sábado. Hermana Luis, abrazos para ti también. Hermana Liz, qué bueno que estás allá en Colombia y el Señor bendiga a tus criaturas, a tus retoños. Buenas noches, pastor, dice la hermana. Bueno, gracias por interactuar con nosotros. Estamos llegando al final de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Muchas gracias, hermanos, por atender. Gracias por compartir, porque estamos llegando. ¿Cómo se llama la dosis, Catherine? Dosis de conocimiento. Los hay, dicho por quién? Por el Naví. Los hay, hemos aclarado, los dicho también. Lo dijo el profeta. Naví es profeta en la Biblia. Así es.
Así es. Muy bien. Saludos de Marley Abreu. Ajá, mamá de Alexmar. Oye, desde Valera, ¿no? Qué bueno. Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, vayan las bendiciones para todos y para todas. Feliz noche, Dios les acompañe, sigamos orando, oremos por nuestra familia, por los que tienen necesidades espirituales, por los que están enfermos, por los que tienen hijos fuera de la iglesia. Los hijos están bajo la promesa, hay que continuar orando por ellos. El Señor les bendiga. No podemos llamar a lo bueno malo, jamás, jamás. Alexis Alcalá, me imagino que estará donde en Chile, Argentina. Hola pastor, Dios te bendiga. Es Alexis, estimado, tiempo sin saber de ti. Si tiene mi WhatsApp, escríbeme por allí para poder interactuar. Gracias porque platicamos juntos todos en esta serie. Tenemos una nueva serie para la próxima semana con la ayuda del Señor. Compartan estos programas, compartan estos mensajes. Gracias, querida audiencia. El Espíritu Santo esté con ustedes, ¿sí? Ajá, muy bien. Saluda a la familia de la hermana María Abreu, a Margaret. Qué bueno, la niña también. Besos para ti, niña. Acuérdense de este siervo que está por aquí por Coro Estado Falcón. Gracias a Dios estamos frescos aquí, usando bufanda y todo eso. Bueno, hasta aquí la dosis de conocimiento. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Esta mañana no pudimos hacer la dosis de conocimiento porque no había energía eléctrica, pero nos ha dado la oportunidad de hacerla. Sea de bendición para los hermanos. Que nos cuidemos, Señor, todos. Que no hagamos como hizo Francia, no, Señor, que rechazó tu palabra, no. Abramos la mente, las puertas de nuestro corazón para que tu palabra entre a nosotros, nos transforme. De manera tal que cuando tú vengas, podamos irnos contigo al reino de los cielos. Ayuda a este mundo, Señor, que está perdido. Ayuda a las almas para que puedan arrepentirse. Por favor, ampáranos y pasa tu mano sanadora sobre los enfermos y sobre los que han perdido un familiar, tú le ayudes. Y por la liberación del hermano Luis, el pastor Luis, te damos gracias. Y algunos hermanos y hermanas que están privados de libertad en Venezuela y en otras latitudes, tú puedes darle libertad de acuerdo a tu misericordia. En Jesucristo, amén. Gracias por todo. Bendiciones.